Shalom, shalom, que nuestro Mesías Yeshua les bendiga. Les saluda la hermana Dora Cerón desde Europa. Un saludo especial para todos los hermanos y las hermanas que nos están acompañando en esta serie sobre Proverbios. Estamos haciendo unas cortas reflexiones sobre el libro de Proverbios. Y bueno, hoy vamos a compartir nuestra segunda serie de este precioso libro de Proverbios y voy a dar inicio con las diapositivas. Proverbios 1:2 nos dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Aquí la palabra para conocer razones prudentes, en otra traducción nos dice para discernir los dichos del entendimiento. Podemos ver la palabra discernir, que es escoger entre lo correcto y lo incorrecto. Y en hebreo es la palabra binah, de poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo preciado y lo vil, tal como está en Jeremías 15 del 19 al 21. Y ese discernir, ese escoger entre lo bueno y lo malo es un diario vivir. Es un diario vivir que nosotros estamos tomando decisiones en nuestras vidas. Podemos ver también en Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que nuestro Abba nos dice en su preciosa Torá: He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge. Entonces nosotros tenemos ese atributo dado por Elohim, por Dios, para comprender y aplicar la Torah a nuestras vidas, para poder tener ese entendimiento, para poder discernir y poder escoger lo correcto. Y el Salmo 119:34 nos dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Damos gracias a nuestro Abba que nos da ese entendimiento para cumplir su ley de todo corazón. Continuamos con Proverbios 1:3, nos dice para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Entonces empieza Proverbios 1:3 diciéndonos para recibir. Y es muy importante porque nosotros tenemos cada uno ese llamado de recibir el consejo de prudencia, de recibir la Torá, de recibir las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Abba en nuestras vidas. Y podemos ver la palabra en hebreo es la kahat, que es recibir o tomar. Y en Hechos 17, verso 11 nos dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, la kahat, recibir. Y hace referencia a recibir las enseñanzas que Yuhebahei nos da por medio de otros hermanos. La responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de recibir esa palabra en nuestros corazones. Santiago 1:22 nos dice, pero se hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si solo somos solamente oidores, en Colombia decimos que por un oído le entra y por el otro le sale. Eso es ser solamente oidores. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Debemos de ser oidores, pero también hacedores, que esa palabra esté en nuestros corazones para ponerla por obra. Y podemos ver como uno de tantos ejemplos que hay en la escritura, la vida de Zaqueo en Lucas 19:8, que él le dijo a nuestro Adón Yeshua que la mitad de sus bienes él daba a los pobres y que si algo había defraudado, él lo iba a devolver. Bueno, Proverbios 1:3 también nos dice para recibir el consejo. Entonces, el consejo de prudencia. Sabemos que el consejo de prudencia es la Torá, es la palabra de Yuhebahei. El Salmo 119:24 nos dice, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Salmo 107:11 nos dice, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Yuhebahei, aborrecieron el consejo del Altísimo, lo que es no recibir, no escuchar el consejo del Altísimo. Y el Salmo 1, verso 1 y 2 nos dice, muy dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá de Yuhebahei está su delicia.
y en su ley, en su Torah, medita de día y de noche. Y vemos aquí un contraste entre lo que es no andar en el consejo de malos. Vemos también que hay consejo de malos. Y nos dice, sino que en la ley, en la Torah de Yuhebahei está su delicia y en su ley medita de día y de noche porque su ley, su Torah es nuestro consejo. Vemos también en el Salmo 73, verso 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Con tu consejo, con tu Torah, nos guiarás y después nos recibirá en gloria. El consejo de Yuhebahei es para vida eterna porque Él nos recibe. Nosotros escuchamos su consejo, lo recibimos, Él nos guía y después Él nos recibirá en gloria cuando ya dejemos estos cuerpos corruptibles con cuerpos incorruptibles a su semejanza. Bueno, vamos a continuar con el Proverbio 3:1. Ya vimos lo que es para recibir el consejo de prudencia. Ahora nos dice justicia, juicio y equidad. Y bueno, aquí tengo la bandera de los Estados Unidos, tengo una pequeña pues, representación de lo que es la Constitución de los Estados Unidos y tomé de internet lo que es el significado de justicia y nos dice que es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Entonces tenemos aquí lo que es justicia, ¿no? Y constitución. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la Constitución como la ley fundamental de un Estado. Entonces, Constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Asimismo, nosotros como pueblo de Yuhebahei tenemos la Constitución que Él nos dejó, que aquí vemos que la definen como la ley fundamental de un Estado. Nosotros también tenemos nuestra Constitución, que es la Torá, traducida como ley. Y vemos también la palabra justicia, que es Tzedek en hebreo, y bueno, vemos las palabras con las que se escribe la palabra justicia en hebreo. Aquí la vemos y vemos el valor numérico de cada una de las letras que conforman en hebreo la palabra justicia. La Sade 90, la Dalet 4, la Kuf 100 nos da como valor numérico 194. Cuando nosotros hacemos el método de reducción, nos da 1 más 9 más 4, que es igual a 14. Y cuando nosotros miramos el Salmo 119, que el Salmo 119, el título que aparece es Excelencia de la ley de Yuhebahei, excelencia de la Torah. La Torah es excelente porque todo lo que nuestro Abba nos dio es bueno, toda buena dávida proviene de lo alto y de él proviene la Torá. Y podemos ver que este número 14 en el Salmo 119, cuando aparecen las 22 letras del alefato hebreo, la letra Nun es en el orden del alefato hebreo, es la número 14 y el valor numérico es 50, pero vamos a enfocarnos en el orden, que en el orden es el número 14 y 14, que es la letra Nun, significa semilla. Y la palabra, la Torah, es esa semilla que vemos en la parábola del buen sembrador, la semilla, la Torah, cuando cae en buena tierra, cuando cae en una tierra buena es que la recibe, da fruto. Asimismo, haciendo el método de reducción, podemos ver 14 igual 1 más 4 igual 5, nos lleva a los 5 libros de la Torah. Podemos ver también que el Salmo 119 tiene 8 versos por cada letra del alefato hebreo. Entonces son en total 22 letras del alefato hebreo. Están ahí las 22 letras en el Salmo 119. Antes, cuando no teníamos el entendimiento de la Torá
veíamos esas letras y no sabíamos qué significaban, y ahora gracias a nuestro Abba entendemos que son las letras del alefato hebreo, y que si están ahí es porque nuestro Abba nos quiere dar una enseñanza. Todo lo que está escrito en la palabra es para una enseñanza. Entonces vemos las 22 letras del alefato hebreo, lo multiplicamos por 8, que son 8 versos por cada letra, nos da 176 versos. Aquí 176 es igual a 1 más 7 más 6, nos da 14, que es igual a 1 más 4 más 5. Entonces nos lleva a lo mismo de la palabra seder, la palabra justicia, que es la Torá, la constitución de que nuestro Abba nos dio como pueblo. La constitución del pueblo de Yuhebahei es la Torá, la ley de Dios. Isaías 41:10 nos dice: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando dice la diestra de mi justicia, se refiere a su palabra de justicia. Y Isaías 51, verso 7 nos dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi Torá, mi ley. Amados hermanos, el pueblo que conoce justicia es el pueblo en cuyo corazón está la Torá, está la ley de Yuhebahé. No temáis afrenta de hombre ni desmayéis por sus ultrajes. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 42, verso 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de Emet. Emet, aquí vemos la palabra Emet, que es verdad. En hebreo dice: por medio de Emet, verdad, traeré justicia. La vida de Yeshua fue fundamentada en la justicia y la rectitud. Y cuando vemos la palabra Emet, en hebreo también vemos aquí la palabra, la Aleph, la Men y la Taf. Y Yeshua dijo que él era el Aleph, Taf, que nosotros lo conocemos como el Alfa y la Omega, que es como está traducido en las Reinas Valeras, pero él lo que dijo fue que él era el Aleph, Taf. Y vemos también el Aleph está vinculado con la Emet, porque Yeshua también dijo que él era el camino, la verdad y la vida. Entonces la verdad está vinculada con la justicia, y también el Salmo 119, 142, que ya lo hemos compartido, que está escrito: tu justicia es justicia eterna y tu ley, tu Torah, la verdad. Entonces, ¿cómo está vinculada la verdad con la justicia y con la Torah, con la ley de Yuhebahei? El Salmo 119, 151 dice: cercano estás tú, oh Yuhebahei, y todos tus mandamientos son verdad, todos sus mandamientos son emé, todos sus mandamientos son justicia. Por medio de la verdad, él trajo justicia, por medio de guardar todos los mandamientos de Yuhebahei, toda su palabra. El Salmo 119, 142, que ya lo había compartido con ustedes, dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley, Torah, es verdad, emet, Aleph Tav. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Otra vez la palabra vinculada con la justicia. Y el Salmo 143, 1: oh Yuhebahei, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y bueno, aquí vemos que nuestro Mesías Yeshua, él fue siempre instruido, y su vida estuvo basada, fundamentada en la justicia, en la rectitud, en la verdad, en la Torá de Yuhebahei. Y aquí hay una imagen del niño, que él era realmente así, estaba siempre en el templo, aprendiendo, y bueno, más que aprendiendo, enseñando, porque él es la palabra hecha hombre. Entonces, enseñando, y la sabiduría que tenía desde niño.
Bueno, vamos a ver en Malaquías, capítulo 2, verso 6. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. La ley de verdad, la Torá, estuvo en su boca. E iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz, en shalom y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. La ley de verdad estuvo en su boca, la Torá. Dice, iniquidad no fue hallada en sus labios, porque todo lo que él habló era de acuerdo a la Torá de Yuhebahei. Y dice que en justicia anduvo conmigo. Vemos otra vez la palabra justicia, vemos la relación con los labios, con lo que habló nuestro Mesías Yeshua, y que a muchos hizo apartar de iniquidad. Y iniquidad es rebeldía contra la palabra de Yuhebahé, y él en su misericordia nos ha hecho a nosotros apartarnos de esa rebeldía. Y estamos cada día perseverando para vivir de acuerdo a su palabra con la ayuda de Él, porque sin Él nada podemos hacer. Apartados de Yeshua, nada podemos nosotros hacer. Bueno, dice el Salmo 4:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gen, que quiere decir gracia, se derramó en tus labios. Entonces aquí vemos también la palabra gracia. La gracia se derramó en tus labios, en los labios de Yeshua. Pero ¿qué se derramó en los labios de Yeshua? La gracia. ¿Y qué era lo que estaba llena la boca de Yeshua? Dice, la ley de verdad estuvo en su boca. Eso nos enseña que la Torá es gracia. La Torá es gracia, es por su misericordia, que Él nos dio su Torá. Bueno, podemos ver aquí también que nos dice, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Hay un salmo que no recuerdo ahora, es en el Salmo 119, pero no recuerdo bien el verso. Voy a buscarlo aquí porque es muy importante que lo tengamos presentes. A ver. Salmo 119. En tu misericordia, concédeme tu ley. Sí, el Salmo 119, 29 nos dice, aparta de mí el camino de mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Y aquí podemos ver que el camino de mentira también es iniquidad. Aparta de mí la iniquidad y en tu misericordia, que también se asemeja mucho a la gracia, concédeme tu ley. Pero en este Salmo 100, en este Salmo 45, verso 2, cuando miramos en la traducción, cuando miramos en el hebreo, está la palabra gracia. Entonces, la gracia, la Torá se derramó sobre los labios de Yeshua. Y gracia está aquí en hebreo, tiene un valor numérico de 13, que es la letra Het, que vale 8, y la letra Nun, que vale 5, que nos da un valor numérico de 13, y este valor numérico de 13 también es el de la palabra ahabá, que es amor, que la vemos aquí. La palabra amor también tiene un valor numérico de 13, y la palabra ejat también tiene un valor numérico de 13. Entonces, esa gracia, esa Torá, ese palabra de amor que nuestro Abba nos dio para nuestro beneficio, para nuestra bendición, se derramó sobre los labios de nuestro Mesías Yeshua para que nosotros nos apartáramos de toda iniquidad. Él nos enseñó su Torah para que nos apartáramos de toda iniquidad, y también nos enseñó con su forma de vivir, porque Él es el ejemplo perfecto. Aquí vamos a ver otra relación entre la gracia y lo que es la enseñanza en el libro de Tito, capítulo 2, verso 11 y 12 nos dice, porque la gracia de Yuhebahei se ha manifestado para salvación. La gracia se manifestó para salvación, nuestro Mesías Yeshua, a todos los hombres, enseñándoles
enseñándoles la gracia. Nuestro Mesías Yeshua se manifestó para salvación, enseñándoles, aquí la estoy señalando, que renuncien a la impiedad y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos habla otra vez para vivir justamente, en justicia, de acuerdo a su Torah, y renunciando a la impiedad. Y impiedad es una actitud rebelde que se opone a la palabra de Dios. Juan 17, 16, 18. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina, y al principio de la enseñanza de esta reflexión vimos la palabra doctrina, que les dije que le íbamos a ver más adelante, aquí la estamos viendo. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Yeshua no vino a hacer una nueva doctrina, es la misma doctrina de siempre, porque la Torah es eterna. Mi doctrina es de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, verdadero, y no hay en él injusticia. La doctrina de nuestro Mesías Yeshua fue la misma doctrina desde el principio, la Torá, y en él no hubo mentira, era verdadero y era la justicia, porque él, como nuestro Mesías, él vivió de acuerdo a la Torá, de acuerdo a la verdad y la justicia. Bueno, esta es la corta reflexión en el día de hoy. Bueno, me faltó una diapositiva. Bueno, ya casi vamos a terminar la corta reflexión sobre proverbios del día de hoy. Entonces aquí en esta imagen tenemos la constitución del reino, que es la palabra de Yuhevahei. Tenemos a nuestro rey, que es nuestro Mesías Yeshua, y tenemos su lugar de reino que se establecerá en Jerusalén. Dice Isaías 33, 22, porque Yuhevahei es nuestro juez. Yeshua es nuestro juez. Yuhevahei es nuestro legislador. Como nuestro legislador, fue él quien nos dio la Torá. Fue él el que le dio la Torá a Moisés para que la diera a nosotros, sus hijos. Yuhevahei es nuestro rey. Yuhevahei, nuestro juez, nuestro legislador y también nuestro rey. Él mismo nos salvará. Él es Yeshua. Él es el mismo, Ejad, un solo Dios. Él es Yeshua, Elohim, Emanuel, Elohim, Dios con nosotros. Y Isaías 2, verso 3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yuhevahei, a la casa de el Dios de Jacob. Aquí se está refiriendo a Jerusalén, que es el centro de su reino, que se establecerá aquí en la tierra, en el reino milenial. Y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Sus caminos nos enseñará su Torá. Porque de Sión, de Jerusalén, aquí está hablando de Jerusalén ya restaurada, saldrá la Torá. De Jerusalén saldrá la Torá, saldrá la ley y la palabra de Yuhevahei. Entonces vimos la diapositiva cuando estuvimos viendo la Constitución de los Estados Unidos, que nos habla que la Constitución son las leyes de un Estado. Pues tenemos nuestra Constitución, que es de Israel como pueblo, para nosotros su pueblo. Y Jeremías 33, verso 16 al 17 nos dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Yuhevahei, justicia nuestra. Porque así ha dicho Yuhevahei, no faltará a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Conocer la justicia de nuestro Abba Padre, como vimos en el proverbio, para conocer justicia, entender que Yeshua viene para reinar con la constitución, con su Torá, y que no faltará varón a David que se siente sobre el trono, es porque
el rey David, que era de la tribu de Judá, pues nuestro Mesías Yeshua había prometido que vendría de la tribu de Judá. Por eso vemos en Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, el león de la tribu de Judá. Y él es el rey de Israel, tal como está en Juan 1:49, cuando le dijo Nataniel, tú eres el rey de Israel. Bueno, esta es la corta reflexión sobre Proverbios. Esperamos el próximo martes, con el favor de nuestro Abba, poder compartir ya la tercera serie de Proverbios y espero que las puedan mirar desde el principio en orden y bueno, vamos avanzando con el favor de nuestro Abba. Muchas bendiciones desde Europa y un abrazo fraternal de parte de la hermana Dora Cerón y de todos los hermanos acá en Europa, porque este trabajo es un trabajo en equipo, donde también están los intercesores apoyándonos y el pastor Zulmes que nos está ayudando acá también en Europa, junto con el hermano Gustavo y todos los hermanos. Muchas bendiciones. Quiero también agradecer a mi esposo que tiene su corazón dispuesto también para ayudarme con las diapositivas. Muchas veces, la gran mayoría, él está ahí siempre ayudándome, apoyándome en las diapositivas y bueno, en este precioso caminar en la Torá. Shalom y bendiciones.